Bendiciones, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes, amada familia, amados hermanos, amados amigos, consiervos, donde quiera que ustedes se encuentren. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Aquí su servidor desde la ciudad de Medellín, Luis Cuesta, les invito para que leamos la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás. Y avanzamos al versículo 3, que dice así para todos y cada uno de nosotros: Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En esta instancia de la vida de Jonás, él se dio cuenta que no fueron los marineros los que lo echaron en el mar, sino que fue Dios mismo el que permitió toda aquella situación. Jonás describe de una manera tan maravillosa de cómo Dios obró en la vida de él hasta ese momento, a tal punto que él nos transmite como la siguiente idea: no fueron los marineros, aunque ellos tenían mi cuerpo suspendido en sus brazos, es como si hubieran sido tus brazos los que me tiraron a lo profundo en medio del mar. Aparte de eso, Jonás describe y dice: y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las describe como si Dios mismo lo hubiera recibido en las aguas, como si Dios mismo con sus ondas, con las olas, sus manos, toda la deidad de Dios, toda la supremacía del Señor, lo hubieran recibido en aquel lugar. Yo creo, mis amados, que en este punto de la vida de Jonás y en este punto para nuestras vidas, todos deberíamos de mirar que a lo largo de nuestra vida hubieron situaciones en las que no fueron las personas las que tomaron decisiones sobre nosotros, que no fueron los lugares los que cerraron las puertas, que no fue el destino el que permitió que tú estuvieras en ese lugar, que no fueron ciertas situaciones las que decidieron por ti, sino que más bien fue Dios el que estuvo de manera invisible moviendo cada situación a favor de Él para el beneficio nuestro. Por eso cuando miramos esa expresión, me echaste a lo profundo, tenemos que mirar cómo Dios a veces permite que lleguemos a lo profundo. Y es ahí donde, en lo profundo, donde empezamos a reflexionar y a mirar de que todo lo que ha venido sucediendo en nuestra vida, aunque haya sido producto de nuestras malas decisiones, aún en medio de eso, Dios es el que ha hecho que se cierren puertas, que se abran puertas, que aún hubieras llegado a otro país o que hubieras sido sacado de la nación o del país, que ha sido Dios el que ha permitido que te movieras de un lugar a otro y no los hombres, no las situaciones, porque a veces cuando no leemos bien lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, empezamos a decir y a echarle la culpa al hombre, echarle la culpa a la organización, a echarle la culpa al líder, a culpabilizar a los empresarios, a tu jefe, a todo lo que hay a tu alrededor, cuando a la final es Dios el que está metido en medio de todo esto. Fue algo parecido a lo que le pasó
a José el semita, que él llegó a pensar que sus hermanos eran malos con él, y sí, se portaron mal, pero todo eso tenía un propósito de parte de Dios. Y era que José el semita fuera llevado a una cisterna, de ahí fuera comprado como esclavo, trabajara en la casa de este hombre, luego fuera llevado a la cárcel, fuera culpado de manera siendo él inocente, y a la final el Señor llevarlo al segundo al mando del faraón. Pero cuando vio a sus hermanos, él pudo entender, no a la primera, pero sí con el transcurrir de las horas y el tiempo, pudo entender de que era Dios el que había estado en la cisterna, que era Dios el que había estado en la cárcel, que era Dios el que había conducido la mente de aquel copero del rey para que se olvidara del beneficio que había recibido por la revelación que Dios había traído por medio de José, de que era Dios el que estaba detrás de cada situación de su vida. Y por eso cuando ve a sus hermanos y sus hermanos piensan que él va a tomar venganza sobre ellos, las palabras de José fueron llenas de sabiduría, llenas de amor, llenas de perdón, pero sobre todo reconociendo de que era Dios el que había permitido todas esas cosas. Y ahí fue cuando él decidió no culpar a sus hermanos, no llenarse de rencor, sino entender la perfecta voluntad de Dios. Amados, a veces en lo profundo es donde entendemos de que todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que se ha levantado como tormentas, todo lo que ha aparecido como huracanes, que todo lo que tal vez hayas pasado pareciera injusto, todo eso lo ha permitido el Señor. Y por eso tenemos que empezar a decir y a pensar en nuestra vida de que aunque nosotros estábamos tan lejos del alcance del Señor, aún huyendo de Él, Él nunca estuvo tan lejos de nosotros. Él siempre estuvo cerca de nosotros y permitió ciertas situaciones para que nosotros pudiéramos entender de que no era el hombre, de que no eran las organizaciones, que no eran las personas que nos rodeaban, sino que fue Dios mismo el que permitió, como dijo Jonás: tú me echaste al fondo del mar, tú en mi aflicción me respondiste, tú en la profundidad del mar, en el corazón del océano, cuando las poderosas aguas me envolvieron, cuando tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron, eras tú, oh Dios, el que estaba allí conmigo. Así que, entendiendo esto, démosle gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana del día lunes. Te bendecimos por lo que has hecho. Hoy reconocemos a la luz de tu palabra, mi Dios, que eres tú el que nos ha llevado a la profundidad de ciertas situaciones. Que no ha sido la vida, que no ha sido la suerte, que no ha sido la familia, que no han sido las personas que nos rodean, que no han sido los que nos han cerrado la puerta, sino que has sido tú, para el beneficio tuyo y para la protección y el beneficio nuestro como tus hijos. Padre mío, te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás, por cómo guardarás nuestro corazón en completa paz y tranquilidad, en cómo tu Espíritu Santo nos guiará a entender la verdad y de lo que tú tienes, tus planes y tus propósitos para nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana del día lunes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.